21. Lenguaje de hadas. Giligua. Todo el cuerpo de Jinzi se tensó instantáneamente. Sintió una sensación de familiaridad con este tipo de guión. El protagonista consigue un tesoro y entonces aparece un enemigo poderoso e inesperado. Aunque todavía no sabía qué era el tesoro. ¿Podría ser que tuviera que llevar todo el pensadero frente a él? No, eso no me pareció bien, parecía un poco pesado, ¿no? Por otro lado, la audiencia en la transmisión en vivo no estaba nerviosa en absoluto. De hecho, tenían la mentalidad de ver un espectáculo y divertirse. Después de todo, esta era la primera vez que un duende aparecía como un personaje puramente malvado. Antes, en novelas y películas, lo máximo que habían visto eran duendes como comerciantes, dependientes de tiendas o cajeros de gringos. El duende que tenía frente a él, Ranrock, a pesar de su pequeño cuerpo de duende, en realidad llevaba una armadura medieval. ¿Un pequeño duende actuando tan arrogante? Ni siquiera tiene una varita, ¿de qué hay que tener miedo? Jinzi, ¿por qué no matas a este goblin de un solo tiro? Bueno, en realidad, los goblins no parecen necesitar varitas para lanzar hechizos. Mientras el público y los espectadores se divertían, los sentimientos de Jinzi eran completamente diferentes. Se sentía como si estuviera enfrentando un enemigo formidable. Solo en un juego de realidad virtual podía sentir una presión tan intensa, como en la realidad. Desde el casco VR, la barra de soporte de la espalda cerca de su ropa, y en sus pies y manos, una brisa fría llegaba en oleadas, lo cual fue una de las razones por las que Jinzi sintió que el duende frente a él hacía que todo su cuerpo se sintiera frío. Lo que puso a Jinzi aún más nervioso fue el sutil movimiento del profesor Fig a su lado, que era difícil de notar. La mano más cercana a él se movió levemente. Jinzi se sobresaltó. Él comprendió inmediatamente. Esto fue una pista para que se escondiera un poco más atrás más adelante. Estos detalles explosivos habían sumergido completamente a Jinzi y al público en este mundo mágico. En ese momento, Jinzi se sintió como si fuera el protagonista del juego, completamente integrado. Parece que las reglas de Gringotts no son del todo inflexibles, ¿verdad? Escuché que, aunque a los goblins les gusta jugar con palabras, también valoran más las promesas, ¿verdad? La primera frase del profesor Fig no estaba dirigida a Ranrock, sino al funcionario duende de Gringotts que estaba detrás de Ranrock. Fue el mismo duende de Gringotts que derribó al profesor Fig y a Jinzi. Las reglas de Gringotts nunca han cambiado. El rostro del oficial Goblin, que estaba pálido por la tensión, se tornó carmesí. Su lengua, habitualmente afilada, ahora tartamudeaba. Un momento después, el duende pareció reunir todo el coraje que alguna vez había poseído y dijo: Señor Ranrock, estos dos invitados tienen razón. Tienen la llave y son los verdaderos dueños de la bóveda 12. No debemos entrar en la bóveda de nadie sin permiso, incluso si, las palabras del oficial Goblin se quedaron atrapadas en su garganta a mitad de la frase. Desde el cuello hasta la cara, instantáneamente se volvió carmesí. Incluso las venas de su cuello estaban abultadas. Mirando su aspecto contorsionado y luchando, era como si, una mano invisible lo estaba estrangulando hasta la muerte. Encantamiento silenciador y la voz del profesor Fig era casi inaudible. Jinzi reaccionó inmediatamente. Así es. Los duendes no usan varitas para lanzar hechizos. Este Ranrock ni siquiera movió mucho los labios. Era muy probable que hubiera usado un hechizo no verbal. No me extraña que apareciera en la portada de El Profeta y Jinzi movió sutilmente sus pies, ya habiendo esquivado al profesor Fig. Apretó la llave con fuerza en su mano. Nunca esperé que alguien viniera de visitar la bóveda secreta de Rackham, dijo Ranrock con frialdad. Su voz era un chirrido estridente, como un cuchillo raspando un vidrio. Siempre que seas sensato y entregues los artículos obedientemente, puedo dejarte libre. Aunque dijo eso, Ranrock de repente levantó su mano hacia el profesor Fig y Jinzi, y la luz en sus ojos carmesí brilló intensamente. El profesor Fig y Jinzi también sacaron sus varitas casi simultáneamente. Vamos, ¿qué época fue esta? ¿Quién creía todavía en ese diálogo villano tan típico? La palma de Jinzi, que sujetaba su varita, sudaba constantemente. Al observar esta situación, parecía que una batalla contra un jefe estaba por comenzar. El problema era que solo había aprendido los hechizos más básicos, como el encantamiento escudo. Esto fue como enseñarle a un jugador que 1 más 1 es igual a 2, y al momento siguiente arrojarle en la cara un examen de ingreso a la universidad. Ahora puedes desafiar las matemáticas. Justo cuando Jinzi estaba perdido en sus pensamientos, de repente, Ranrock levantó la mano y una extraña luz roja brilló en su palma.
Y lo que más odio son los traidores. Antes de que Jinzi pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, el oficial Goblin de Gringotts, que había estado pensando en pedirle a Ranrock que abandonara la bóveda, fue agarrado por el cuello como si fuera un pollito, y luego, con un ruido sordo, lo arrojaron fuertemente al suelo. El pobre duende de Gringotts ya no respiraba. Profesor Fig. ¡Qué vergüenza! Ranrock el duende. Tonterías. Jinzi y el público realmente no podían entender lo que significaba el hechizo del duende. Entonces solo vieron que ambos emitían simultáneamente una luz roja cegadora, alcanzándose al mismo tiempo. La bóveda oscura original se iluminó de un rojo carmesí. La audiencia en la transmisión en vivo estaba aún más emocionada. La tan esperada escena del choque de rayos mágicos finalmente había aparecido. Comienza el enésimo concurso de magia de soldadura eléctrica. En los choques de vigas, el lado izquierdo siempre pierde. Fig y Jinzi están del lado izquierdo. Esta vez, están condenados. En serio, este duelo mágico es realmente genial. Tengo nuevo material de ensueño para esta noche. Mientras el público estaba entusiasmado, Jinzi se enfrentaba a una crisis de vida o muerte sin precedentes. Retiro. El profesor Fig rugió, la luz roja en la punta de su varita desapareció de repente. La onda expansiva de la energía mágica acumulada y luego explosiva. Derribó al profesor Fig y a Jinzi al suelo. Jinzi nunca se había imaginado que un auténtico profesor de Hogwarts, después del primer enfrentamiento con el duende, en realidad y serían derrotados inmediatamente. 22. Eso es, Hogwarts. Retiro. El profesor Fig rugió, y las consecuencias de la explosión mágica fueron como una tormenta furiosa. Jinzi, que estaba siendo arrastrado por el profesor, se sintió como un pequeño bote, repentinamente atrapado en un mar tumultuoso. Apenas podía controlar alguno de los movimientos de su cuerpo. En la transmisión en vivo, el público y los espectadores también quedaron atónitos. Aunque ya habían adivinado la regla de que chocar por el lado izquierdo siempre conlleva una derrota, el problema era la potencia de esta explosión, fue demasiado. ¿Eran los duendes tan fuertes en el mundo mágico un siglo antes de que naciera Harry Potter? Todo el refugio 12 temblaba violentamente. Sobre la cúpula, que originalmente se había construido mediante excavaciones subterráneas, ahora llovían escombros. Sin ninguna varita, e incluso sin el encantamiento, Jinzi no podía escuchar lo que era. El duende Ranrock, la persona más peligrosa del diario El Profeta, simplemente agitó su mano y rayos de luz roja salieron disparados como flechas, apuntando a Jinzi y al profesor Fig. Las rocas cayeron, y detrás de ellas, innumerables luces mágicas mortales las persiguieron. La audiencia en la transmisión en vivo apretó los puños hasta que se pusieron blancos. Cielos, es tan emocionante desde el principio. Pensaron que sería una batalla de voz equilibrada, pero estaban siendo golpeados. Y fue una huida de vida o muerte desde el principio. Ola tras ola, la respiración del público se fue haciendo entrecortada. En la pantalla de transmisión en vivo, se mostró el índice de latidos del corazón de Jinzi, debería llamarse índice de frecuencia cardíaca. Y ya casi había alcanzado los 200 latidos por minuto. No puedes escapar. Ja 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 ja, exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. La sonrisa arrogante de Ranrock de repente se congeló en su rostro. Los rayos mágicos que perseguían la cola de Jinzi también se detuvieron. Incluso los goblins que Ranrock trajo consigo de repente dejaron escapar gritos. Ah. Jinzi estaba a punto de dejar de correr, pero antes de que pudiera darse la vuelta y mirar, debajo de sus pies, un temblor repentino lo sacudió hasta lo más profundo. Jinzi incluso perdió el equilibrio y cayó al suelo nuevamente por el impacto. Cuando miró hacia atrás, vio una escena que lo hizo, y todos los espectadores, increíblemente sorprendido. En el suelo, entre Ranrock y él, innumerables rayos de luz atravesaron la tierra y se dispararon hacia el cielo. Las luces etéreas se entrelazaron, envolvieron y fusionaron. Finalmente se condensaron en una entidad masiva. Parecía tocar el cielo y pararse sobre la tierra. Un gigante, muchas veces más alto que Jinzi, estaba allí, con la espada en la mano. Entonces, bajó su espada, con la fuerza de un trueno, imparable, el viento que generó incluso raspó dolorosamente el rostro de Jinzi. Enseguida, obligó a Ranrock y sus goblins a retroceder. Gundam humanoide, golem de piedra agrandado o quizás algún antiguo guardián. Innumerables nombres posibles pasaron por la mente de Jinzi. El público y los espectadores quedaron estupefactos. Jinzi convocó esto. Jinzi estaba ocupado corriendo, ¿verdad?
¿Cómo pudo invocarlo? Exactamente. Aunque sea un genio, no está a este nivel, ¿verdad? ¿Podría ser el profesor Fig? El profesor Fig ya está luchando por protegerse. Mierda. ¿De dónde salió esta cosa entonces? Esto es demasiado asombroso y genial. Jinzi sintió lo mismo. Este enorme guardián obligó a Ranrock a retroceder con un solo golpe de espada. Probablemente era más fuerte que el 99% de los magos. Quizás, esta sí podría ser una batalla contra un jefe en la que se pudiera luchar. Sin embargo, este pensamiento de Jinzi duró menos de un segundo. Fue destrozado por otra aterradora realidad. La espada de este guardián parecía ser indiscriminada. Con un solo golpe, derribó un pilar que se necesitarían varias personas para rodear. Y la dirección en la que cayó el pilar roto fue justo donde yacía Jinzi. Auge. El pilar se derrumbó, levantando innumerables nubes de polvo. En el último momento, Jinzi apenas logró esquivarlo. Pero en ese momento, su visión se volvió borrosa. En esta situación, intentar derrotar al duende Ranrock parecía una idea poco realista. Además, Ranrock no parecía tenerle mucho miedo a este guardián en absoluto, incluso empezó a enfrentar ataques mágicos con el guardián. La fuerza de Ranrock era un poco excesiva, ¿no? Que aparezca desde el principio, ¿es eso irrazonable? Correr. Este lugar se va a derrumbar. Jinzi seguía mirando fijamente a Ranrock y al guardián que chocaban, mientras que el profesor Fig ya había agarrado su mano. Y corrieron hacia la última salida de la bóveda. Luego, el guardián cortó otro pilar. Esta vez, el paso se estrechó, Jinzi y el profesor Fig casi no tenían dónde esconderse. En un momento de vida o muerte, en la coyuntura crítica, de repente, Jinzi vio delante lo que parecía ser un portal. Y el profesor Fig parecía no verlo. Él todavía los estaba guiando hacia adelante. Profesor. Eso es un portal. Parece que hay un castillo enorme allí. Vamos allá. Mientras tanto, detrás de ellos, el pilar de decenas de metros de altura que estaba a punto de derrumbarse, varias piedras que caían ya habían golpeado la espalda de Jinzi. En este momento, Jinzi, y los corazones de la audiencia y los espectadores, casi saltaron a sus gargantas. Solo un poquito más. Solo un poquito más. El último pedacito. Cuando el portal que se abría débilmente en el aire pareció perder incluso su último destello de luz, ¡zas! Ruido sordo. Una sensación familiar de compresión y zumbido en los oídos lo invadió. Jinzi sintió inmediatamente un suelo sólido, fresco y ligeramente terroso, debajo de él. Y el tan esperado aire fresco. Jinzi luchó por ponerse de pie, el profesor Fig también parecía conmocionado. Este Ranrock, mi magia no tuvo ningún efecto sobre él, y ese guardián de antes, el profesor Fig murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Demasiados misterios y preguntas sin respuesta. Parecía imposible resolverlas en este momento. Naturalmente, el profesor Fig no notó la expresión en el rostro del nuevo estudiante de quinto año de Hogwarts a su lado. Era un rostro mezclado con éxtasis, excitación, emoción e incluso lágrimas. La voz de Jinzi comenzó a temblar incontrolablemente. Sus manos intentaban desesperadamente dejar de temblar, pero no importaba, no podía controlarlas. Finalmente, solo pudo señalar temblorosamente hacia el valle distante, donde, bajo la luz de la luna y las estrellas, varios castillos majestuosos brillaban con la luz de los sueños. Profesor, profesor. ¿Eso que está a lo lejos es Hogwarts? 23. Bienvenidos a la ceremonia de primer año y a la ceremonia de clasificación. ¿Qué se siente cuando un sueño realmente se convierte en realidad? La audiencia en la transmisión en vivo finalmente entendió. Bajo la fría luz de la luna, en medio de la brillante luz de las estrellas, en el lejano valle se alzaban majestuosos antiguos castillos. Adornados con motas de luz estelar, cálidos destellos de luz brillaban débilmente dentro de ellos, antiguo y misterioso. Junto a los castillos, un gran lago reflejaba la luz de la luna y de las estrellas desde arriba, su superficie ondulaba, haciéndolo parecer aún más sereno y magnífico. Solo una mirada, sin siquiera necesitar que el profesor Fig lo confirmara, Jinzi y todos los espectadores en la transmisión en vivo, ya lo entendí. Esto era Hogwarts. Y en el momento en que empezó a sonar la clásica música de fondo, un grupo de espectadores sintió que se les llenaban los ojos de lágrimas. Un tren. Mira, hay un tren a lo lejos. Debe ser el tren para los nuevos estudiantes. Mierda. Es exactamente como el Hogwarts de mis sueños. Estoy llorando, sollozo, sollozo, sollozo. Ese lago.
¿No hay sirenas y monstruos acuáticos? ¿Viste el bosque junto al castillo? ¿Es ese el bosque prohibido? Creo que vi los 4 escudos de las casas al lado del castillo, Búhos. Los búhos están aquí. Jinzi miró hacia arriba y vio un búho volando rápidamente sobre su cabeza. La luz de la luna caía sobre el búho, reflejando un brillo blanco puro y misterioso. ¡Santo cielo! Entonces, la perspectiva del jugador en el juego cambió inmediatamente al búho, el arroyo, las rocas y los árboles que originalmente estaban cerca, de repente, desapareció rápidamente de su visión. Entre las estrellas cambiantes, siguiendo al búho mientras volaba libremente sobre innumerables bosques y ríos bajo la luz de la luna y las estrellas, los bosques, lagos y ríos en el suelo pasaron como una visión fugaz. Sin embargo, el tren bajo el búho no se detuvo ni un momento. Siguiendo la perspectiva del búho, Jinzi y la audiencia, exhalando vapor y humo gorgoteantes, traqueteando todo el camino hacia Hogwarts. Finalmente, se encogieron hasta convertirse en pequeños puntos negros. El búho voló cada vez más alto, tanto que Jinzi incluso sintió una suave brisa rozando su rostro. En ese momento, Jinzi y el público habían olvidado hace mucho quiénes eran, sintiendo como si ellos también se hubieran convertido en un búho libre y sin restricciones en el mundo mágico. Disfrutando plenamente de cada grandiosa y magnífica escena. Finalmente, en medio de los jadeos del público y de Jinzi, la lechuza voló hacia el colegio Hogwarts. Hija, hemos llegado. Cuando Jinzi recuperó el sentido, él y el profesor Fig ya estaban parados frente a la puerta de la escuela, sin saber cuándo habían llegado allí. Todos los espectadores, incluido Jinzi, quedaron tan sorprendidos que no pudieron pronunciar ni una sola palabra. ¡Qué escena tan especial, inaudita, nunca vista! Este es el sentimiento, hermanos. Este es el sentimiento. Es perfecto. Asombroso. Es realmente increíble, caramba. Este cambio de perspectiva. Pensé que iba a ver a Jinzi y al profesor Fig ir a la escuela. Mi ADN vibra, hermanos. Estas son las imágenes grabadas en nuestro ADN. Tren clásico con búho. ¡Qué genial! Sollozo, sollozo, sollozo. Hermanos, acabo de verme en ese tren. ¿Qué gran sueño tienes, hermano? Alguien con orina fuerte, despiértalo. Jinzi todavía estaba inmerso en el encantador paisaje del viaje, mientras que el profesor Fig ya había caminado hacia adelante, acercándose a la puerta principal del castillo, y de repente presionando contra la puerta, dejando a Jinzi desconcertado. ¿Qué estaba intentando hacer este profesor? Bien, aún no lo hemos echado de menos. Jinzi y el público estaban confundidos. ¿Qué te perdiste? ¿Te perdiste la cena? La ceremonia de selección. El profesor Fig sonrió, mostrando por primera vez la sonrisa más relajada y benévola que tuvo en toda la velada. Parece que no nos hemos perdido la ceremonia de selección, aunque parece que ya casi ha terminado. Después de hablar, el profesor Fig de repente examinó a Jinzi de la cabeza a los pies. Aunque no sé mucho sobre esto. Pero si ese es el caso, Jinzi se quedó mirando fijamente mientras el profesor Fig levantaba su varita, pero la punta ya no brillaba con una peligrosa luz roja. En cambio, emitió una luz de luna suave y plateada. La luz blanca brilló sobre Jinzi, y en un instante, su ropa cambió a una túnica escolar perfectamente estándar. Una túnica con capucha de color gris oscuro, con un chaleco debajo, en el lado izquierdo del pecho del chaleco, una gran letra H. Una túnica del colegio Hogwarts. Jinzi podía sentir la sedosa suavidad y tersura de la túnica con solo frotarla con sus dedos. El público se volvió loco. Mierda, estoy tan celoso. Entrenador, yo también quiero uno. No es difícil, ¿verdad? ¿Podrían producir algunos en masa para nosotros, hermanos? Los muggles también quieren usar túnicas de Hogwarts. El profesor Fig miró el atuendo de Jinzi y luego asintió con satisfacción. Esto quedará más presentable. Muy bien, ahora tengo que investigar a fondo esa caja mágica y la llave, pero probablemente tendré que contactar primero con el Ministerio de Magia. Jinzi también lo sabía, después de todo, un empleado del Ministerio de Magia había muerto al principio, y parecía tener un rango bastante alto. Pensando en esto, la alegría de entrar al ansiado Hogwarts, se vio ligeramente diluido por una sensación de inquietud. Hasta que el Ministerio de Magia tome una decisión, niña. Espero que puedas mantener la experiencia de esta noche en secreto por ahora, ¿de acuerdo? Jinzi comprendió este razonamiento. Implicaba un antiguo conocimiento mágico, y no lo había visto antes en el pensadero.
¿Que cualquier mago codiciaría el conocimiento que hay dentro? Poseer un tesoro atrae problemas, todo el mundo lo entendió. Por supuesto, profesor. Jinzi asintió, tomando su decisión sin dudarlo. El profesor Fig sonrió débilmente y no dijo nada más. Empujó suavemente la gran puerta para abrirla. La antigua puerta de bronce se abrió con un crujido suave. Dentro del gran salón de Hogwarts, donde se llevaron a cabo la ceremonia de apertura y la ceremonia de selección, las innumerables luces de las enormes estrellas en el techo cayeron instantáneamente. Brillante y reluciente, luz desbordante. En el bullicioso salón, 4 mesas extremadamente largas estaban llenas de nuevos estudiantes de las 4 casas. Frente a cada persona se disponían alimentos variados y abundantes. Pavo, pastel, filete, ensalada, todo lo imaginable. Jinzi y el público tragaron saliva inconscientemente. Estaba claro que la ceremonia de selección parecía estar a punto de terminar, ya que solo unos pocos estudiantes dispersos permanecían de pie cerca, aún no clasificados en sus respectivas mesas de casas. En una silla vacía, al fondo, yacía un sombrero alto y destartalado. En el momento en que vio ese sombrero andrajoso y sin nada destacable, el corazón de Jinzi se agitó, su ritmo cardíaco, una vez más se disparó hasta 200. Sus manos, que apenas se habían calmado, comenzaron a temblar salvajemente nuevamente. Y en la transmisión en vivo, todos los espectadores, sin necesidad de ningún recordatorio, reconocieron inmediatamente este sombrero andrajoso, aunque el sombrero todavía estaba lejos de Jinzi, solo era un pequeño punto negro. El famoso y universalmente conocido sombrero seleccionador. En medio de la emoción y la conmoción, en la mesa de los profesores, en el frente, alguien finalmente pareció notar la llegada del profesor Fig y la otra persona. Una figura oscura corrió hacia Jinzi. Phineas Black, prepárate para conocer a nuestro director. El profesor Fig suspiró suavemente. 24. El sombrero seleccionador quedó en shock. ¿Director Black? ¿Un director llamado Black? El primer nombre que Jinzi pensó fue Sirius Black. ¿Podría ser un antepasado de la familia de Sirius? Y aquellos espectadores de la transmisión en vivo con buenos recuerdos de las novelas reaccionaron de inmediato. Es negro. Un antepasado de Sirio. ¿Recuerdan lo que alguien dijo? Se rumorea que el director Black era el director más odiado de la historia. Bien, creo que su nombre era Phineas. En un instante, este director, que ya había dejado una impresión un tanto negativa en Jinzi y en el público, se dirigió apresuradamente hacia el profesor Fig. Y es realmente excelente que hayas podido hacerlo, sin embargo, y el director Black miró hacia abajo desde su altura, su visión periférica observando casualmente a Jinzi. Este único detalle puso furioso a Jinzi. El desdén, el desprecio y, sin duda, un toque de irritación en sus ojos. Se mostraron de forma tan vívida. Ahora Jinzi solo se arrepintió de no ser unos años mayor en el juego. De lo contrario, ¿cómo podría este director menospreciarlo de esa manera? El público, por supuesto, también encontró molesto al director. Después de todo, originalmente habían planeado entrar directamente al gran comedor de Hogwarts, ponerse el sombrero seleccionador y esperar a ser seleccionados para una casa. Pero ahora, cielos, los detuvo un director pretencioso. ¿Qué pasa con toda esa charla sobre que los directores de Hogwarts son sabios y amables? Cabello negro, debe ser la línea familiar Sirius, sin duda. Parece que los antepasados de Sirius eran todos magos de sangre pura. ¿Sangre pura, eh? Con razón parece tener esa actitud de superioridad. ¿Y qué si es un mago de sangre pura? ¿Puede entender la magia antigua? Entonces Jinzi le dará una pequeña sorpresa. Tanto el público como Jinzi se quejaban del director Black, mientras el profesor Fig ya estaba explicando, a toda prisa, por qué él y este nuevo estudiante de 5º año llegaban tarde. Nos encontramos y con algunas dificultades anteriormente. ¿Dificultades? Sí, y fue un problema con los duendes y basta. Otra vez los duendes. No entiendo por qué esos rumores pueden convencer a tanta gente. El rostro del director Black se volvió cada vez más desagradable e impaciente. Sus cejas y barba abultadas, junto con su pelo negro grasiento y peinado hacia atrás, haciendo que Jinzi incluso sienta un impulso para correr y golpear fuerte a este tipo. El público también entendió por qué, en la era de Harry Potter, este tipo llamado Phineas Black sería llamado el director más odiado en la historia de Hogwarts. Este tipo, vestido con un traje en lugar de túnicas de mago, y con ese tono de voz molesto, era simplemente como un jefe capitalista. No es director de una antigua escuela de magia.
Por el contrario, el profesor Fig, al que le habían gritado, parecía cada vez más tranquilo. Y su tono no mostraba preocupación. Muy bien, Phineas, veamos primero si todavía hay alguna posibilidad de clasificar a este estudiante. Black asintió de mala gana, sin decirle nada más a Gincy, solo inclinando la cabeza con impaciencia. Haciéndole un gesto para que lo siguiera adentro. Con esto, el buen humor de Gincy y el público, que acababa de verse perturbado, volvió instantáneamente a la normalidad. Y estaban cada vez más entusiasmados y emocionados. Incluso el propio corazón de Gincy se mantuvo por encima de 150 latidos por minuto. Pensar que cuando hacía ejercicio y corría habitualmente su corazón nunca latía tan rápido. Esta fue la ceremonia de selección, algo que muchos fanáticos de Harry Potter habían querido experimentar desde la infancia. No sería una exageración decir que fue el sueño de la infancia de innumerables personas. Gincy siguió rápidamente al director Black, cuando el profesor Fig de repente le quitó la mano por detrás. Recuerda lo que te acabo de decir, niña, y iré a buscarte. Entonces Gincy asintió y su corazón se aceleró aún más. El profesor Fig sonrió y asintió, luego se giró y se fue. Por fin ha llegado este momento y Gincy observó la espalda del profesor Fig, que desapareció rápidamente en el aire, y él mismo respiró profunda y largamente. Hogwarts, sombrero seleccionador, allá voy. Y ocurrió una situación que Gincy y el público no habían previsto. En el momento en que siguieron al director Black al gran comedor, el gran salón de la escuela, habitualmente bullicioso, lleno de gente comiendo y bebiendo, de repente se quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijos en él. ¿Qué está sucediendo? Y Gincy murmuró suavemente, completamente desconcertado por lo que estaba sucediendo. ¿Iba vestido inapropiadamente? ¿Como un mugle? No, el propio profesor Fig acababa de cambiarse de ropa, ¿no? ¿O tenía algo extraño en la cara? Después de todo, acababa de luchar contra goblins y había presenciado asombrosos rastros de magia antigua, mientras la mente de Gincy divagaba, sin saberlo, se encontró siguiendo al director Black hasta el frente del gran comedor, que era el lugar donde Dumbledore siempre se paraba para dar discursos en novelas y películas. Sobresaltado, Gincy rápidamente dio un paso atrás, deteniéndose abruptamente. De lo contrario, habría quedado en ridículo delante de todos los nuevos estudiantes. Sin embargo, esta parada también hizo que Gincy volviera a sus cabales y ya no estuviera en el estado confuso en el que había estado. Al mirar hacia afuera, los estudiantes sentados en las 4 mesas largas, que representaban las 4 casas, de hecho lo estaban mirando. Sus ojos reflejaban confusión, incomprensión, duda e incluso burla. Después de todo, ¿quién llegaría tarde el primer día de clases? Incluso se pierde la ceremonia de selección más importante. Si quería ser famoso, esta no era la manera de hacerlo. ¿No sería más satisfactorio atrapar una snitch dorada en un partido de Quidditch? Profesor Weasley. Espere un momento para guardar el sombrero seleccionador. Todavía queda uno más. El tono claramente impaciente del director Black, esta vez, no afectó en absoluto a Gincy ni a la audiencia. Porque, solo en la última frase del director, todos escucharon un nombre increíblemente familiar, Weasley. En un instante, varios nombres como Ron Weasley, Ginny Weasley y comentarios relacionados con los gemelos inundaron de inmediato todo el chat público de la transmisión en vivo. Bienvenido, nuevo estudiante, has llegado en el momento justo, por favor siéntate aquí. Se escuchó una voz femenina amable y gentil. Gincy giró bruscamente la cabeza para mirar. Cabello rojo y pecas que a esta edad no deberían existir y todos los fuertes rasgos hereditarios de la familia Weasley mostraban sin reservas en este profesor Weasley a su lado. No se podría decir que fueran completamente idénticos. Solo se podría decir que eran exactamente iguales. Gincy y el público quedaron casi instantáneamente convencidos, este era sin duda un antepasado de la familia Weasley. Un sentimiento familiar pero complejo surgió instantáneamente en los corazones de todos. Como si, a lo largo de los siglos, todavía se hubieran encontrado con sus mejores compañeros de juegos de la infancia, con sus conocidos más familiares. Emocionado, las lágrimas brotaron. Ven y siéntate, niña, no te pongas nerviosa. Ponte este sombrero. Te dirá a qué gran casa perteneces. En este momento, Gincy ni siquiera sabía si sus pies se levantaron consciente o inconscientemente, luego caminó casi mecánicamente hacia la silla con el sombrero seleccionador. El público era el mismo, sus ojos miraban fijamente al vacío.
Cuando se enfrentan a una enorme oleada de sorpresas agradables, la gente se comporta temporalmente como Jinzi ahora, entumecido, incluso un poco aturdido. Le colocaron el viejo sombrero en la cabeza, y ante Jinzi, todo se volvió instantáneamente completamente negro. Después de un tiempo desconocido, una voz antigua se escuchó y Jinzi incluso detectó un toque de sorpresa en ella. ¡Ay! Nunca había visto a un estudiante nuevo con tanto talento. 25. Eres un perro que rompe el capítulo. Las palabras del sombrero seleccionador, como una piedra, provocaron mil ondas. Incluso los espectadores más reservados saltaron instantáneamente de sus pantallas de transmisión en vivo con emoción. ¿Qué significa ser protagonista? Esto es lo que es un verdadero protagonista. Puede que otros no lo sepan, pero hay un Harry 100 años después, bastante sorprendente, ¿verdad? Él también es un protagonista. ¿Cuál fue la evaluación que el sombrero seleccionador hizo de él en ese entonces? Solo decía que Harry era un mago muy especial y con opiniones firmes. Ahora, la valoración que se le da a este protagonista supera con creces la de todos los demás. La entrada de Dumbledore a la escuela probablemente fue similar, ¿verdad? Aunque la audiencia en la transmisión en vivo no pudo ver la expresión de Jinzi en ese momento, porque el casco VR cubría completamente su rostro. Pero a partir de la amplia sonrisa bajo el casco VR, el público y los amigos se dieron cuenta inmediatamente. Cielos. ¿Quién ha visto a Jinzi tan feliz? Era simplemente la sonrisa de tía más estándar. El sombrero seleccionador se quedó en silencio por un momento, mientras la transmisión en vivo ya estaba llena de emoción. Todos estaban esperando algo que había estado en sus mentes desde que comenzó el juego. La clasificación. ¿En qué casa serían seleccionados y cuál sería la evaluación que el sombrero seleccionador haría del protagonista? Esta sensación de anticipación y tensión proporcionó a los jugadores y al público una sensación que incluso superó la de un examen o una entrevista. Algunos espectadores incluso apretaron los puños en secreto, como si realmente fuera su turno de usar el sombrero seleccionador. Y luego se decidiría a qué casa debían ir. ¿Incluso sientes una extraña sensación de que la vida o la muerte están decididas? Caramba, qué nervioso estoy. ¿Por qué el sombrero seleccionador no dice nada ahora? Joder, es como mirar las notas después de un examen. ¡Qué nervios, qué nervios! Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Veamos en qué casa le toca a Jinzi, hermanos. Tiene que ser Gryffindor. ¿Gryffindor? Eso es demasiado aburrido. Exacto, ¿no sería típico de Harry? Gryffindor es demasiado formal. Entonces ve a Ravenclaw, la casa del águila. Inteligencia de Jinzi, ¿hablas en serio sobre Ravenclaw? El sombrero seleccionador permaneció en silencio. Los sentimientos de Jinzi en ese momento fueron compartidos por millones de espectadores en la transmisión en vivo. Era como si miles de hormigas arrastrándose por todo su corazón. Pica y aún así no pueden rascarse. Ante sus ojos solo había oscuridad, y hablando de ello, el sombrero seleccionador era realmente bastante grande y desgastado. Una vez colocado sobre su cabeza, solo su oído podía percibir el mundo exterior. En ese momento, dentro del gran salón de Hogwarts, las animadas discusiones que habían llenado el aire se fueron calmando lentamente. Jinzi incluso podía oír susurros apagados. Director, ¿es porque la ceremonia de selección acaba de terminar? ¿Por qué está tan silencioso el sombrero seleccionador? Exacto, Phineas. Llevo más de 100 años enseñando en esta escuela y nunca había visto esta situación. Escuché que es un estudiante nuevo que ingresó directamente a quinto año. Profesor Weasley y profesora Hecate, no hay necesidad de apresurarse. En ese momento, Jinzi sintió como si innumerables miradas de todo el gran salón estuvieran fijas en él. Aunque sabía que en realidad estaba en un juego, estaba irremediablemente inmerso en esa atmósfera tensa. Primero, llegó tarde bajo la atenta mirada de todos. Luego, se sentó en la silla y se puso el sombrero seleccionador, y no hubo reacción durante mucho tiempo. Incluso los profesores sentados en la cima comenzaron a preguntarse si había algo mal con el sombrero seleccionador, o con este mago que claramente era mayor que un estudiante de primer año. El sombrero seleccionador permaneció en silencio. Jinzi incluso se preguntó: ¿será que soy un Skip? ¿O un Muggle? Tu talento es realmente muy especial. Finalmente, el sombrero seleccionador, como si cada palabra valiera 1000 piezas de oro, pronunció su segunda frase. Casi haciendo que Jinzi y el público se desmayen de frustración. Entonces, ¿este sombrero seleccionador es esencialmente un repetidor? ¿No acabas de decir eso?
magia antigua, magia oscura, magia prohibida, ninguna de estas es un problema para ti, así que, el sombrero seleccionador parecía elegir cuidadosamente sus palabras, hablaba excepcionalmente lento y, por supuesto, solo Jinzi podía escuchar su voz. En ese momento, tanto Jinzi como el público se quedaron completamente sin palabras. Hay que decir que el sombrero seleccionador realmente parecía tener buen gusto. El problema es que te parece apropiado, sombrero seleccionador, decirle estas cosas a un nuevo estudiante. Incluso podrías ser considerado el primer profesor de Hogwarts. Sin mencionar la magia antigua, también se menciona la magia oscura y la magia prohibida. ¿Debería decirse que el sombrero seleccionador es demasiado directo? Si fuera Salazar, inmediatamente te llevaría a su casa, jeje, el sombrero seleccionador inexplicablemente añadió otra frase. Esta vez, Jinzi no reaccionó de inmediato. ¿Quién era Salazar? Afortunadamente, la voz de un espectador en la pantalla de bala le recordó rápidamente. Salazar Slytherin. El corazón de Jinzi se conmovió. Si ese es el caso, quizás lo asignarán a Slytherin. Decidido. El sombrero seleccionador, como si hubiera agotado toda la sabiduría y magia que le otorgaron los 4 fundadores de Hogwarts, finalmente tomó una decisión difícil e importante. Tu clasificación. Al escuchar esto, las orejas de Jinzi se animaron de inmediato. Su corazón latía salvajemente. Incluso podía oír el estruendoso latido de su propio corazón en su pecho. En un instante, el mundo quedó en silencio. Solo quedaron las palabras pronunciadas por el sombrero seleccionador, una por una. Eres apto para cualquier casa, así que dejaré que tú decidas. Jinzi. ... Millones de espectadores y amigos. ... Sombrero seleccionador. ... Silencio, silencio absoluto. Ni Jinzi ni el público podrían haber adivinado tal resultado. Después de todo eso, ¿realmente le dejó decidir? ¿Qué significaba exactamente esto del sombrero seleccionador? Finalmente, fueron los espectadores fanáticos experimentados de Harry Potter quienes reaccionaron primero. Libre elección. Este es un privilegio que ni siquiera Harry tuvo. En aquel entonces, se fue a regañadientes a Slytherin antes de que le permitieran ir a Gryffindor. ¿No significa eso que Jinzi, este protagonista, es el verdadero protagonista con un halo de protagonista? Incluso el sombrero seleccionador te permite decidir directamente. ¿Qué tiene de especial? Esto es especial. Jinzi, que estaba un poco desconcertado por el movimiento del sombrero seleccionador, ahora había vuelto en sí. Parece, realmente así. ¿Cómo puede un simple sombrero seleccionador decidir mi destino? De repente, una frase familiar apareció en la mente de Jinzi. Mi destino está en mis manos, no en las del cielo. Justo cuando Jinzi terminó de respirar profundamente y estaba a punto de decirle al sombrero seleccionador su elección, de repente, todo ante sus ojos se detuvo. Ya fueran las voces susurrantes o los resoplidos del sombrero seleccionador, todos desaparecieron, la luz que se había filtrado en el sombrero seleccionador también desapareció sin dejar rastro. Solo quedaba una oscuridad total. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Jinzi se sobresaltó, incluso pensó que su equipo de realidad virtual o su computadora tenían un problema. Justo cuando estaba a punto de quitarse el casco de realidad virtual para comprobar si había problemas de hardware, de repente apareció en la pantalla una prominente línea de texto rojo. La versión de prueba termina aquí. Reserva la versión completa para desbloquear el resto del contenido. Jinzi, el público y un sinnúmero de jugadores que esperaban ser clasificados al mismo tiempo, todos exclamaron al unísono. Maldita sea. Suspendido. 26. Juegos de esgrima. Al día siguiente, el mundo de los videojuegos quedó patas arriba. Un juego llamado Hogwarts Legacy encabezó rápidamente los temas de tendencia en las principales plataformas. Un misterioso juego de realidad virtual alcanza el número 1 en popularidad y gráficos explosivos. Un juego para PC de un pequeño estudio desconocido abre las puertas a un mundo de videojuegos completamente nuevo. Una experiencia mágica de mundo abierto que cautiva a miles de streamers. Cómo sujetar la varita para un lanzamiento estándar y elegante. Todo tipo de titulares surgieron como hongos después de la lluvia. Lo más sorprendente para todos fue que en realidad se trataba de un juego para PC. Y era un juego para un solo jugador. Aún más absurdo era que el juego estaba actualmente gratuito en la plataforma Steam. Aunque fue una demostración gratuita, esto por sí solo superó las expectativas de la industria mundial de los juegos.
Nadie podría haber imaginado que un simple juego de demostración gratuito arrasaría en todos los sitios web de transmisión en vivo de la noche a la mañana. Los más afectados fueron los otros juegos programados para lanzarse ese fin de semana. Ya sean los numerosos juegos para dispositivos móviles o los ocasionales juegos de PC para un solo jugador, todos fueron arrojados a la basura por Hogwarts Legacy, sin siquiera hacer un ruido. El único que causó revuelo fue el juego móvil Harry Potter, Magic Awakened de NTAS. Debido al gran tamaño de NTAS y al poder de sus comentaristas pagos, muchos sitios web de vídeos, cuentas oficiales y foros vieron varios vídeos y publicaciones que intentaban comparar a la fuerza los dos juegos. El resultado, naturalmente, fue que los comentaristas pagos de NTA se quedaron completamente humillados. Desde los gráficos hasta los personajes, e incluso la historia inicial, un juego de demostración superó completamente al juego móvil terminado de NTAS en todos los aspectos. Y lo que hizo que todos los jugadores y espectadores estuvieran más impacientes fue que, hasta ahora, este estudio desconocido llamado Skillini aún no había publicado el precio de la versión completa. ¿Cómo podría este estudio y el productor del juego que está detrás de él soportarlo? La mentalidad del desarrollo de juegos en este mundo es realmente retrógrada, nadie hace demostraciones de experiencias que puedan abrir por completo el apetito de los jugadores. Todos siguen estancados en el punto de estafar a los jugadores y luego huir. Es realmente patético. Suchen negó con la cabeza y sonrió mientras miraba varios sitios web de vídeos. Ahora, todo Internet se llenó de exclamaciones, preguntándose por qué un juego de demostración para un solo jugador podía lograr una popularidad tan explosiva. Por supuesto, también hubo muchos mensajes autodespectivos. Un vistazo rápido mostró que todos eran iguales y todos transmitían un mismo significado. ¿Me falta dinero? Lanza el juego rápido y llévate mi dinero. Moriré si no puedo jugar la versión completa de Hogwarts hoy. Suplicando de rodillas, una petición de sangre, 360 grados en hielo y nieve, por favor publiquen la versión completa. Aunque todavía estaba sentado en una destartalada habitación alquilada, Suchen ya podía ver montones de dinero en efectivo, listos para flotar en su cuenta bancaria como copos de nieve. Aunque durante mucho tiempo había confiado en que este juego sería popular, realmente no esperaba que fuera tan popular. ¿Qué era eso que decía de nuevo? Lluvia después de una larga sequía. Parecía que realmente había subestimado el entusiasmo abrumador, más turbulento que una erupción volcánica, que surgió cuando todos los jugadores, atormentados por partidas terribles, de repente vieron aparecer de la nada ante ellos una obra maestra decente de 3A. Dinalin, su teléfono sonó. Era el banco. En este mundo, empresas emergentes como la de Suchen podrían solicitar préstamos empresariales. Por un lado, después de distribuir los fondos iniciales a esas plataformas de transmisión en vivo, realmente no quedó suficiente. Por otro lado, Suchen sintió que también necesitaba un espacio de oficina adecuado. Después de todo, el nombre de Skillini Games se había extendido rápidamente desde un pequeño y desconocido jugador en un rincón a todos los jugadores de toda la red. En esa época, seguramente, varias entrevistas y colaboraciones comerciales serían indispensables y una sala alquilada simplemente no era presentable. Además, su empresa necesitaba un lugar. De lo contrario, las discusiones laborales diarias tendrían que tener lugar siempre en su pequeña y estrecha habitación. Está bien, lo entiendo. Gracias por su ayuda. Adiós. Al colgar el teléfono, Suchen dejó escapar un suspiro de alivio. Como era hogareño en su vida anterior, lo que más odiaba era responder llamadas de extraños e instituciones. Parecía que el hábito no había cambiado todavía, la ubicación que nos dieron no está mal. Aunque no es el centro de la ciudad, no está lejos. Este préstamo empresarial era algo que le había pedido a Bai Qianqian que resolviera ayer por la noche. Esta joven, recién graduada en finanzas, parecía ser bastante capaz. Había logrado hacer la mayor parte en una mañana, y solo le quedaba a él, como jefe y representante legal de la empresa, firmar y completar personalmente el último trozo de papeleo. En cuanto a los fondos empresariales, en realidad no pasaron por las manos de Suchen, sino que se utilizaron directamente para adquirir un piso de un edificio de oficinas cerca del centro de la ciudad. Y ese lugar estaba a punto de convertirse en la primera sede de Skillini Games, una compañía que pronto sería famosa en todo el mundo y arrasaría en la industria global del videojuego. Por la tarde, Suchen tomó un automóvil directamente desde el banco, donde había completado el último paso de los procedimientos, hasta el piso de oficinas recién adquirido.
Aunque estaba sentado en un auto compartido, su mente ya estaba empezando a pensar en qué auto de lujo comprar. Ferraris, McLaren y Lamborghinis parecían estar dispuestos ante él, esperando que eligiera. Por supuesto, también habría una hermosa chica en el asiento del pasajero, y todo esto, tan pronto como se lanzó la versión completa del juego, se transformaría rápidamente de un sueño lejano en realidad. Maestro, estamos aquí. Es este lugar. Suchen salió del auto y entró al edificio de oficinas. No está mal. Era mucho más espacioso y luminoso de lo que había imaginado. Bai Qianqian, Li Shike y los demás empleados ya lo estaban esperando en una mesa de oficina con forma de herradura. Suchen los miró. Dios mío, todos teníamos ojeras como los pandas. Pero sus ojos estaban brillantes y llenos de anticipación, y Bai Qianqian incluso se frotaba emocionada sus pequeñas manos inconscientemente. Todos gritaron al unísono su primera frase. Hola, jefe. Su segunda frase. Jefe, ¿cuándo lanzarán nuestro juego en versión completa? Su tercera frase. ¿Cuánto costará? El propio Suchen se divirtió. ¿Qué? ¿Estás incluso más ansioso que esos jugadores y streamers? Todos asintieron frenéticamente, algunos incluso empezaron a sonrojarse. Entonces, ¿cuál cree usted que sería un precio adecuado? Suchen los mantuvo deliberadamente en suspenso y, por otro lado, también quería ver qué precio los profesionales de la industria del juego en este mundo pensaban que era apropiado para una obra maestra 3A. 99. Eres estúpido. 99 yuanes probablemente harían que el jefe pierda los pantalones. Un juego para móvil cuesta 648 yuanes por una sola recarga, así que ¿qué tal si vendemos nuestro juego también por 648 yuanes? Es una buena idea. Los jugadores pueden aceptarlo. Yo digo que le demos la mitad de precio. Al fin y al cabo, con otros juegos para móviles, puedes disfrutar de casi todo sin gastar dinero, ¿no? Si el nuestro empieza en 648, podría disuadir a mucha gente. Experiencia máxima. Netease y Tencent no están aprovechando lo suficiente la situación o se están adelantando. Después de algunos intercambios, Suchen tuvo una buena idea. Sumado al hecho de que había mirado en secreto algunos foros de jugadores y grupos de QQ antes, ya tenía un precio en mente. Está bien, lo sé. Anunciaremos el precio juntos cuando se lance oficialmente esta noche. Anunciar el precio juntos no sobresaltó a sus subordinados, pero la frase se lanza oficialmente esta noche hizo que los ojos de todos se abrieran instantáneamente como campanas de bronce. Bai Qianqian. Dios mío, jefe. ¿Cómo es que es tan rápido? Suchen quedó atónito y una oleada de ira inexplicable surgió dentro de él. ¿A quién llamas rápido? 27. 1 minuto, 30 millones. Suchen fue realmente rápido. Tan rápido que los jugadores de toda la red quedaron atónitos. Especialmente cuando el nombre de Suchen apareció en la sección de productores del lanzamiento oficial, toda la red tuvo una opinión casi unánime de Suchen. Suchen es realmente rápido. Suchen miró fijamente los diversos foros, todo tipo de cuentas públicas caóticas y, por supuesto, las secciones de comentarios del juego en la plataforma Steam, con el rostro oscuro. Dicen que una mentira repetida por 3 se convierte en verdad. Ahora no eran solo 3 personas. Con cientos de miles, millones de jugadores difundiendo esto, incluso si fuera un tigre real, se rumorearía que era una Hello Kitty. Maldita sea. Si hubiera sabido que esto sucedería, definitivamente les habría dado a estos jugadores la terapia del hambre leí junio para curarlos. Ser rápido no es suficiente. Jefe, ¿saldremos en vivo a las 9 p.m. esta noche? Bai Qianqian corrió emocionada hacia la oficina de Suchen. Él la llamaba su oficina, pero en realidad estaba separada de sus otros empleados por una pared muy fina. Después de todo, una empresa nueva no debería esperar un entorno de oficina demasiado lujoso. No se lanzará en vivo, solo se abrirán pedidos anticipados. Ah. Tan pronto como Suchen terminó de hablar, no solo Bai Qianqian, sino también varios empleados sentados cerca, que estaban trabajando en PV de animación promocional, quedaron atónitos. Pensaron que esta noche los jugadores podrían pagar y recibir el juego inmediatamente. ¿De verdad crees que soy tan rápido? Suchen casi puso los ojos en blanco. No era que no quisiera lanzar Hogwarts Legacy inmediatamente. La discusión y la popularidad del juego estaban en auge en ese momento, ¿y quién no entendía el principio de aprovechar el momento oportuno? La razón principal fue el sistema. Y esto era algo que no podía contarle a los demás. Podía canjear juegos, pero necesitaba puntos.
Los puntos estaban vinculados a las ventas de juegos. Naturalmente, la versión de prueba gratuita disponible actualmente en este año no le permitió ganar ningún punto. Entonces, Suchen solo pudo optar por realizar un pedido anticipado por ahora. Primero necesitaba recuperar algunos fondos. Con puntos, naturalmente podría canjear la versión oficial del juego. Lo que Suchen no esperaba era que los demás empleados, que estaban discutiendo con entusiasmo el trabajo, de repente se quedaran en silencio en sus estaciones de trabajo. Todos lo miraban con expresión de inmensa admiración. Esto era algo que Suchen no esperaba en absoluto. ¿Qué estaba pasando? Jefe. Este movimiento es genial. Ya entiendo. A esto se le llama fingir reticencia a capturar. Mantengan el entusiasmo. ¿No creen que los jugadores que han pagado serán aún más adictos? Dios mío. Eso es lo que quería decir el jefe. De esta manera, también podemos decidir la escala de nuestras futuras promociones en función de cuántos juegos se reserven por adelantado y... Dios mío, no había pensado en eso en absoluto. Entonces publiquen un anuncio en la plataforma este año diciendo que anunciaremos el precio a las 9 p.m. de esta noche. No olvides escribir pre-order en el anuncio. Y un minuto antes de las 9 p.m. En varios sitios web de transmisión en vivo como Douyu, Uya y Kuaishou, las transmisiones en vivo de la fila superior mostraron exactamente la misma pantalla. Esta escena por sí sola era algo que el público y los espectadores nunca habían visto antes. Todas las jovencitas coqueteando, bailando y girando sus cinturas, los supervivientes al aire libre charlando y los actos desesperados como morder encendedores quedaron relegados a un segundo plano por las transmisiones en vivo de los juegos. Y lo más sorprendente fue que estos streamers de juegos no habían abierto ningún juego. En cambio, todos estaban mirando fijamente la misma página de la plataforma Steam. Si un espectador no iniciado entrara, pensaría que estos streamers se han vuelto locos. Incluso la hermana Zhou, cuya boca los espectadores usualmente deseaban poder sellar, ahora estaba completamente en silencio. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, sin atreverse siquiera a parpadear. Exactamente las 9 p.m. Todos los streamers en cada transmisión en vivo lanzaron simultáneamente un grito. 298. En el momento en que apareció el precio en la página del juego, todos los streamers y espectadores abrieron los ojos con incredulidad. Nadie esperaba semejante precio. Jinzi. 298. ¿En serio? ¿Hacer un juego como este nos supondrá una pérdida de dinero? PDV. Esto no cuesta ni la mitad de lo que cuesta un juego para móvil. La muda hermana Zhou. Hermanos. Ordenen. Ordenen de inmediato. Si Suchen pierde, nosotros ganamos. Daixiaomei. ¿Cómo es posible que todavía haya gente tan benévola hoy en día? Suchen está perdiendo tanto que tendrá que tomar el autobús. Por un momento, hubo una sensación latente de indignación entre los espectadores en varias transmisiones en vivo. La razón era bastante simple. Un juego con gráficos explosivos, una jugabilidad explosiva y un realismo explosivo, en resumen, explosivo en todos los aspectos, se vendía por solo 298. ¿A quién miraba con desprecio? ¿Acaso los señores jugadores carecen de este poco de dinero? Cobrar tan poco, ni siquiera la mitad del costo de un juego móvil, significaba que no había preparado la versión oficial en absoluto y que solo planeaba tomar el dinero y huir. Además, el anuncio indicaba claramente en negrita y rojo que se trataba de un pedido anticipado y que la fecha de lanzamiento estaba por determinar. Esto solo hizo que la gente sospechara más. Sin embargo, quejarse era una cosa, maldecir era otra, pero pagar seguía siendo necesario. Los cuerpos de los jugadores eran muy honestos. Incluso los cuerpos de los espectadores se volvieron honestos. Dios mío, y esto es demasiado rápido y demasiado. Suchen quedó estupefacto. Vio cómo la información de pago volaba como copos de nieve en la cuenta backend de Tianji Game Company en la plataforma Steam, y los números visiblemente saltando en el saldo de la cuenta y en un abrir y cerrar de ojos, pasó de cientos a miles. Luego, un segundo después, 5 dígitos, en medio minuto, 6 dígitos. Y la unidad monetaria después de eso fue el USD. Un minuto después. Las ventas globales de Hogwarts Legacy en este año ya han alcanzado las 100.000 copias. Con un precio uniforme de $60 por copia a nivel internacional y 299 RMB por copia a nivel nacional, después de deducir el recorte del 30% de este año, la cuenta backend de Suchen ya había recibido casi $4 millones estadounidenses. Suchen tembló mientras convertía el tipo de cambio.
En un minuto, su cuenta había aumentado en casi 30 millones de RMB. Dentro de la compañía Tianji, había un silencio sepulcral. Y en los oídos de todos, parecía como si ya pudieran escuchar el sonido de una imprenta imprimiendo furiosamente dinero para la empresa. Y esto ocurrió solo después de un minuto. Los ojos de Su Chen brillaron. El lanzamiento oficial del juego es mañana a las 8 p.m. Qian. Publica el anuncio inmediatamente. Unas ventas tan aterradoras ya habían permitido a Su Chen canjear instantáneamente el juego en el sistema. Incluso le sobraron muchos puntos. Observando al grupo de personas de la empresa ocupadas y emocionadas al borde de explotar, de repente, Su Chen murmuró para sí mismo en voz baja. Para el próximo juego, debería hacer que todos sufran con Elden Ring o permitirles experimentar lo que es Maiden Scrolls, no, lo que es The Elder Scrolls. Y en ese momento, todas las transmisiones en vivo se habían vuelto locas. Era como un restaurante increíblemente delicioso donde, después de realizar el pedido, el plato mundialmente famoso se servía al segundo siguiente. ¿Quién no se emocionaría hasta el punto de explotar? Inmediatamente después de comprar el juego, apareció un anuncio que decía que la versión oficial de Hogwarts Legacy se podría jugar mañana por la noche. PDV estaba tan emocionado que perdió el equilibrio y, con su peso de casi 300 libras, cayó al suelo con un ruido sordo. Su cara regordeta se puso roja como una remolacha. Dieta. Tengo que hacer dieta. Esta noche no hay cena. De lo contrario, simplemente blandir una varita mágica sería bastante agotador. ¿Cómo se supone que voy a jugar el juego? Y al día siguiente, un minuto antes de las 20 horas, el horario de máxima audiencia perfecto. Todos los streamers de juegos conocidos y desconocidos estaban en posición, así como innumerables jugadores comunes fuera de línea, todos esperando ansiosamente que el reloj marque las 8 p.m. Timbre. Exactamente las 8 p.m., los jugadores que habían reservado el juego no podían esperar ni un segundo más y hacían clic frenéticamente para entrar al juego. Una línea de hermoso texto mágico brillaba en el centro de la pantalla de cada jugador. El mundo mágico, esta noche, brillará solo para ti 28. Toda la red explotó. El segundo día del lanzamiento oficial de Hogwarts Legacy, el revuelo en línea volvió a estallar. Si la explosión de popularidad anterior durante la prueba truncada fue cuando todos maldecían airadamente a Su Chen como un cortador de capítulos mientras al mismo tiempo le rogaban que lanzara el juego oficial, luego, a los gigantes de la industria de los juegos, como Tencent, NetEase e incluso a gigantes extranjeros como Microsoft, Sony y Gabenewell de Valve. Este tipo de popularidad parecía algo así como una exageración e incluso un toque de marketing de hambre. Por lo tanto, ni los ejecutivos de NetEase ni los de Tencent prestaron mucha atención a Su Chen ni a su repentina y desconocida Sky Game Company. ¿Cuál de estas empresas gigantes no se ha topado con algunos rivales o disruptores? Pero esta vez, el revuelo en línea que generó Hogwarts Legacy fue incluso mayor que el anterior. Después de solo una noche, cualquier grupo en línea, foro, sitio web de vídeos o aplicación, incluso remotamente relacionada con los juegos, estaba discutiendo este juego. El nuevo juego de Su Chen era como un elefante metido en un refrigerador. Sin dejar espacio para ningún otro juego. Porque la versión oficial heredó el progreso del juicio, la discusión más acalorada entre los jugadores ahora era sobre en qué casa estaba asignada cada persona. En varios foros y páginas web incluso se organizaron encuestas espontáneas. Como resultado, entre las 4 casas, Ravenclaw tomó la delantera con casi el 30% de las elecciones de los jugadores, convirtiéndose en la casa más seleccionada. Le siguieron Slytherin, Gryffindor y finalmente Hufflepuff. Originalmente, los jugadores pensaron que los diseños de los dormitorios y salas comunes de cada casa serían uniformes, ya que el contenido principal del juego no giraba en torno a estas áreas. Inesperadamente, el legado de Hogwarts de Su Chen realmente mostró al máximo el carácter distintivo de cada casa. Algunos jugadores incluso sintieron que J.K. Rowling no lo entendía tan bien como Su Chen. Después de todo, Rowling era solo una novelista. ¿Qué sabía sobre Harry Potter y el mundo mágico? Sin embargo, fue precisamente debido a la alta fidelidad del juego al mundo mágico, incluso en los patrones de cada piso y los tallados de cada ventana, que muchos de los que eligieron la casa Ravenclaw terminaron en una situación cómica. Por ejemplo, la hermana Zhou, después de ser seleccionada para la casa Ravenclaw por el sombrero seleccionador, todavía se jactaba de lo sabia que era. El siguiente segundo, la hermana Zhou fue bloqueada directamente en la entrada de la sala común de Ravenclaw y no pudo entrar.
Te lo dije, hermana Zhou, Ravenclaw no es para ti. Parece que Ravenclaw es el único que requiere un rompecabezas para ingresar. De lo contrario, ¿cómo podría estar a la altura de su reputación como la casa más inteligente de Hogwarts? Lo comprobé, Slytherin está en el lago subterráneo y Gryffindor y Hufflepuff pueden entrar directamente a sus salas comunes. ¿Hay alguna guía para esto? O quizás, hermana Zhou, podrías preguntarles a otros Streamers de Ravenclaw si conocen la contraseña. El resultado, naturalmente, decepcionó a todos. Los acertijos de la sala común de Ravenclaw, al menos entre los Streamers, no eran los mismos para ninguno de ellos. Parecían generados aleatoriamente. Finalmente, la hermana Zhou se topó con un gran obstáculo en su primer pequeño viaje en Hogwarts. Estuvo atrapada en la entrada de la sala común de Ravenclaw durante una hora entera antes de resolver el rompecabezas y entrar. La audiencia de la transmisión en vivo se rió tanto que les dolió el estómago, y el efecto del espectáculo fue explosivo. Mientras tanto, Gincy, como era de esperar, eligió la casa Slytherin. Como Slytherin también tenía una popularidad extremadamente alta entre los jugadores, Gincy tenía de antemano una vaga imagen mental del estilo de la casa. Pero cuando Gincy realmente caminó hacia la entrada de la sala común de Slytherin y vio como una gran pitón emergía repentinamente de la pared aparentemente vacía, se deslizaba y finalmente se enroscaba en la forma de una puerta, Gincy y el público todavía estaban completamente asombrados. Vale la pena señalar que este detalle solo se mencionó brevemente en la novela original. Inesperadamente, incluso un detalle tan pequeño, el legado de Hogwarts reproducido a la perfección. Genial, tan genial, como uno de los primeros jugadores en ingresar al juego a tiempo, Gincy y el público presente en ese momento sintieron que, probablemente nunca olvidarían estas escenas increíblemente realistas y asombrosas en toda su vida. Especialmente cuando Gincy, vestida con una túnica verde de la casa Slytherin, entró en la sala común de Slytherin y, a través de los paneles de vidrio transparente y cristalino, vi peces nadando bajo la superficie del enorme lago junto a la sala común y la luz brillante en el agua. De repente Gincy recordó algo. ¡Caramba! Eso es. La sala común de Slytherin está realmente bajo tierra. Y está justo al lado del fondo de ese gran lago en Hogwarts. Algunos espectadores y amigos incluso sintieron de repente como si sus ojos empezasen a tener arena de Hogwarts. ¿Qué se llama reproducción fiel? Esta es la reproducción fiel definitiva. Y entonces, después de que todos los mejores streamers del juego jugaron el juego toda la noche, una escuela Hogwarts nunca antes vista, increíblemente real y absolutamente mágica, reveló gradualmente su misterioso velo a los jugadores de todo el mundo. Sin embargo, para los streamers de mediana edad como Gincy, permanecer despierto toda la noche resultó demasiado agotador. Tanto es así que, al mediodía, Gincy, la hermana Zhou, PDG, Old Mike y Ezi, todos los streamers, durmieron toda la tarde. Se recuperaron recién al anochecer. A las 8 en punto, en la transmisión en vivo de Gincy, con ojeras bajo sus ojos, se conectó rápidamente. Él todavía parecía entusiasmado. Hermanos, continuaremos con la noche de vigilia. Y en la transmisión en vivo, una gran cantidad de espectadores ya estaban esperando ansiosamente. Incluso antes de que Gincy comenzara a transmitir, la popularidad ya había alcanzado casi los 2 millones. Aunque muchos streamers y una gran cantidad de jugadores decidieron quedarse despiertos toda la noche, e incluso jugaron durante todo el día, el progreso real del juego superó con creces las expectativas de Suchen. Por supuesto, fue lo contrario de lo que esperaba. En opinión de Suchen, el progreso de estos jugadores y streamers fue demasiado lento. Aunque Suchen ciertamente podía entenderlo, en este mundo carente de juegos, donde los jugadores solo se habían encontrado con juegos móviles de pago por ganar malos y, como mucho, habían jugado juegos para un solo jugador como Contra, encontrarse con una verdadera obra maestra como esta, era como un joven ingenuo que se encuentra con un conductor veterano y experimentado. ¿Cómo podrían contenerse? Solo mirarlo era suficiente para que los jugadores estuvieran extasiados. Además, todos los jugadores y streamers tuvieron que acostumbrarse a los nuevos métodos de control de VR, fue como si a un bebé, todavía en la etapa de gateo, de repente le pidieran participar en una carrera olímpica de 100 metros, fue realmente, un poco difícil. Por ejemplo, Gincy en la transmisión en vivo ahora, durante su noche de insomnio de anoche, primero pasé una hora deambulando por la sala común de Slytherin, rodeando a un grupo de compañeros de clase NPC, convirtiendo a un protagonista naturalmente talentoso en un voyeur pervertido.
Durante las siguientes 2 horas, regresó primero al dormitorio de Slytherin, mirando fijamente la lujosa cama con cortinas durante un largo rato, entonces, por capricho, realmente quiso ir al dormitorio de las chicas. Como resultado, Gincy experimentó el legendario deslizamiento de castigo. Estaba a mitad de camino cuando de repente las escaleras se convirtieron en un tobogán y lo arrojaron al suelo. Durante las siguientes horas, el protagonista del juego debería haber estado asistiendo a su primera clase. Pero como era de esperar, se perdió por completo en las complejas, incluso pervertidas y autotransformables escaleras de Hogwarts. Estuvo literalmente perdido durante varias horas. No fue hasta temprano en la mañana que encontró la ubicación de su primera clase, la clase de transformaciones de la profesora McGonagall. Sin embargo, así como un joven ingenuo un día se convertirá en un conductor experimentado, Gincy y otros serpentinos, tropezando y torpemente, gradualmente completaron su primera, segunda e incluso tercera clase. Hermanos. Hoy terminamos las clases de encantamientos, herbología y defensa contra las artes oscuras. El profesor Weasley me dijo que fuera a Hogsmeade. Elegir mi propia varita. En la transmisión en vivo, estalló una ovación al instante. Sí. Eligiendo una varita. No, Jay. No, Jay. Gincy también estaba incontrolablemente emocionada, tirando directamente de Sebastián, un compañero de clase de Slytherin que acababa de conocer. Próxima parada. Hogsmeade Village. 29. Ve a Hogsmeade. Los estudiantes de quinto año de Hogwarts, a diferencia de los más jóvenes, ahora eran libres de entrar y salir de Hogsmeade. Esta sensación de libertad desde el principio hizo que Streamers como Gincy y otros jugadores no pudieran resistirse. Y cuando Gincy realmente se encontraba cerca de la entrada de la aldea de Hogsmeade, todas sus palabras palidecieron. Mierda, estas hojas. Esta lluvia. Y esta tierra. ¿La vieron? Incluso puedo oler la tierra. En ese momento, Gincy estaba tan emocionado que ni siquiera pudo terminar una oración completa. Este juego no solo era una recreación explosiva del propio colegio Hogwarts, sino que, sorprendentemente, incluso el bosque en las afueras de Hogwarts y el camino rural que conducía a Hogsmeade eran tan realistas que eran indistinguibles de la realidad. Mirando fijamente el bullicioso Hogsmeade a lo lejos, Gincy pudo incluso ver vagamente las casas antiguas, muy apropiadas para la época, y de repente las lágrimas corrieron por su rostro sin control. El público naturalmente escuchó la voz entrecortada de Gincy. ¿Qué le pasa a Gincy? ¿No lloraste la primera vez que entraste a Slytherin o aprendiste ese encantamiento flotante, verdad? Hombres grandes llorando, ¿qué diablos? Bu. Maldita sea, ya entiendo por qué Gincy es así. Maldita sea, el productor del juego es demasiado honesto. ¿Qué productor de juegos? Se llama Suchen. Suchen realmente creó un mundo mágico para nosotros. Entre la pantalla llena de comentarios en formato viñeta, este recibió inmediatamente la mayor cantidad de me gusta. Así es realmente como se sintieron Gincy y todos los jugadores. Ya fuera la sensación fresca de la lluvia torrencial transmitida a través del traje áptico de VR, el olor fragante de la tierra suave bajo los pies, las volutas de humo que se elevaban desde las chimeneas de Hogsmeade en la distancia, o los hombres y mujeres con extrañas túnicas de mago caminando, en ese momento, Gincy, junto con cientos de miles de jugadores y Streamers, sintieron realmente que ese mundo mágico existía junto a ellos, increíblemente real. Por un momento, Gincy y el más de 1 millón de espectadores en la transmisión en vivo quedaron algo perdidos en sus pensamientos y emociones. ¿Podría realmente ser este un juego hecho en este planeta azul? En comparación, esos juegos que simplemente copiaban y pegaban rectángulos verdes como césped y árboles eran simplemente basura. Solo tras probar el primer bocado de un manjar se dio cuenta de que lo que había probado antes eran solo 9 intestinos retorcidos. Y del tipo que conservaba su sabor original. Un momento después, Sebastián, un compañero de clase también de la casa Slytherin y de la antigua familia Sallow, y también el primer compañero que Gincy conoció durante la clase de encantamientos, ahora seguía de cerca a Gincy. Voy a buscar algunos ingredientes para pociones más tarde. ¿Por qué no exploras primero la aldea de Hogsmeade por tu cuenta? No hay problema, ¿verdad? Gincy asintió con indiferencia. Sería extraño si el nuevo amigo de este protagonista siguiera siguiéndolo. Después de todo, él no era como otras Streamers o jugadoras que se convertían en brujas al entrar al juego. Solo pensar en 2 chicos explorando Hogsmeade juntos le puso la piel de gallina a Gincy.
Sebastián apenas había caminado unos pasos cuando de repente se giró. De hecho, creo que tu varita actual es bastante buena, ¿verdad? Nunca he visto a nadie dominar el acción, el encantamiento levitatorio y el encantamiento escudo a la vez. Al escuchar esto, la reacción de Jinzi no fue diferente a la de otros espectadores y amigos. Él sonrió débilmente. ¿Cómo se llama el halo de un protagonista? Este es el halo de un protagonista, está bien. Está bien, date prisa y vete. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Jinzi agitó su mano de una manera que él consideró muy elegante. Durante las pocas clases de ese día, había aprendido acción, el encantamiento levitatorio e incluso el hechizo estupeci, todo de una sola vez. Sin excepción, el protagonista controlado por Jinzi pasó todos los hechizos en el primer intento. Con todo esto en mente, ya había sumado casi 100 puntos a su casa Slytherin. Habían superado a Ravenclaw en la clasificación de puntos de la casa y ahora estaban en primer lugar. Anteriormente, cada vez que Jinzi entraba a la sala común de Slytherin o iba al gran comedor para comer, siempre escuchaba a la gente susurrar a sus espaldas. ¿Lo viste? Es el genio del nuevo estudiante de quinto año. Escuché que aprende todos los hechizos de una sola vez. Y todos son castings perfectos. ¡Ay! ¿Por qué lo eligieron para Slytherin? Alguien tan inteligente debería venir a nuestro Ravenclaw. Debería venir a Hufflepuff. El trabajo duro tiene recompensa. ¿Eso se llama talento? ¿Qué tiene que ver con el trabajo duro? Oí que intentó ir a escondidas al dormitorio de chicas, SHHH. En resumen, Jinzi sintió que era bueno salir y aclarar su mente. De lo contrario, si escuchaba demasiados elogios desde atrás, se sentiría como si le hubieran lanzado un amuleto de Wingardium Leviosa y se sentiría increíblemente mareado. Por supuesto, también existían rumores que arruinaban su reputación. Solo quería echar un vistazo al dormitorio de las chicas para ver que también estaba recreado el juego, eso es todo. Dítamo fresco. Aquí tenemos el dítamo más fresco. Imprescindible para viajes a casa. Imprescindible para asesinatos y robos. Un grito interrumpió el alegre ensueño de Jinzi. Asesinato y robo, desplazamientos a domicilio, Jinzi se estremeció cuando escuchó eso. Era algo tan peligroso que definitivamente tenía que ir a comprobarlo. Pero cuando llegó allí, tanto el público como Jinzi quedaron muy decepcionados. ¿Qué? ¿Entonces solo son ingredientes para pociones curativas? ¿Qué pasa con eso de esencial para asesinato y robo? No esperaba que el mundo mágico también tuviera titulares clickbait. Denunciad este duende al Ministerio de Magia. El vendedor era un duende que miraba a Jinzi con adulación, todavía queriendo promocionar su pila de objetos extraños a Jinzi, cuando de repente una figura de cabello blanco apareció frente al escaparate de la tienda detrás del duende. De repente Jinzi recordó algo y levantó la vista abruptamente. Tienda de varitas Ollivanders. Hola, estimado cliente, también tengo ingredientes para pociones de amor, ¿quiere un poco? Los gritos del duende quedaron instantáneamente muy atrás en la mente de Jinzi. ¿Pociones de amor? No las necesitaba. Las mujeres solo ralentizan mi velocidad al desenvainar la espada. No, mi velocidad para dibujar la varita. Dentro de la tienda de varitas Ollivander, Jinzi empujó la puerta con cuidado y una aura ligeramente antigua pero misteriosa lo envolvió de inmediato. Esperaba que vinieras aquí hoy, niña. Un anciano canoso con ojos color ámbar parpadeó y miró fijamente a Jinzi. A su lado estaba el interior de la tienda de varitas de Ollivander, que apenas podía acomodar a dos personas caminando una al lado de la otra. En ese momento, Jinzi y el público estaban casi en el punto máximo de emoción, tan emocionados que no podían respirar, incluso se asfixiaban. Varitas. Mierda, cientos de cajas de varitas. Elige cualquiera. Elige todos. Entrenador, yo también quiero uno, bu. Entrenador. Mocoso. Yo también quiero una varita. Jinzi y todos los espectadores en la transmisión en vivo, en ese momento, sus ojos brillaban con la luz de las estrellas. ¿Quién no ha fantaseado, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, con tener una varita específicamente para sí mismo? Aunque Jinzi ya sabía que las varitas eran simplemente amplificadores de la habilidad mágica de un mago, y muchos magos podían lanzar hechizos incluso sin una varita, cuando vio varitas hechas de plumas de fénix, cabello de unicornio y fibra de corazón de dragón, apiladas de forma un tanto desordenada en un espacio tan pequeño, Jinzi y la audiencia todavía derramaron lágrimas incontrolablemente por las comisuras de sus ojos. Todos los sueños de la infancia y la juventud, en este momento, en el mundo mágico de este juego, se hicieron realidad.
Hijo, elige una varita que te pertenezca. 30. Un monstruo gigante al principio. ¿Es esta realmente mi propia varita? Jinzi todavía no podía creerlo. Él negó suavemente con la cabeza, como si todavía no pudiera aceptar nada de esto como real. 10 pulgadas y cuarto, fibra de corazón de dragón, madera de roble. Flexible pero firme. Esta era la varita que Jinzi había elegido para sí mismo. Al ver esta escena todos los espectadores babearon de envidia. Todos parecieron comprender instantáneamente una verdad. Cuando nos enfrentamos a un juego verdaderamente bueno, ser un jugador en la nube no es tan satisfactorio como ser un jugador real y auténtico. Maldita sea, no puedo contenerme más. Yo también quiero mi propia varita. Solo son 298 yuanes. Cógetelo. También necesitas un ordenador y un equipo de realidad virtual y lo estoy pidiendo ahora mismo. Y parece que ya se han agotado todos los equipos de RV del mercado mierda. Cuando Jinzi salió de Ollivanders, finalmente calmando sus emociones, se preparó para comprar otros útiles escolares antes de dirigirse a las 3 escobas para disfrutar de una auténtica cerveza de mantequilla. Al mismo tiempo, dentro del edificio de la sede de Goose Factory. ¿Es este el juego de Harry Potter de nuestros competidores? Hua Teng miró el informe presentado por su subordinado, su expresión era muy seria. Como máxima autoridad en Goose Factory, Hua Teng siempre había sido muy sensible a cualquier cambio del mercado. Todos los días, él personalmente revisaba temas de actualidad en línea y solicitaba informes a sus subordinados. Es por esto que, a lo largo de los años, Goose Factory logró diferenciarse de numerosos fabricantes imitadores y, en última instancia, asegurar su posición como número 1 del mundo en valor de producción de juegos. Esté preparado para el peligro en tiempos de paz. No, y no lo es su subordinado, Wang Fan, frunció el ceño sutilmente. Hua Teng todavía no prestó mucha atención al sector de los juegos. Todos sabían que Hogwarts era popular, pero no tenía nada que ver con su archirrival, el mayor competidor, G-Factory. La única conexión de medio centavo fue que G-Factory había lanzado recientemente un juego móvil llamado Magic Awakened, que era simplemente una nueva versión de la historia original de Harry Potter. La visión del mundo de ese juego increíblemente popular, Hogwarts Legacy, era coherente con eso. Su juego es un juego para móviles, mientras que este es un juego de realidad virtual y también un juego para PC. Al escuchar la respuesta de su subordinado, Hua Teng estaba visiblemente aturdido. Hua Teng, que habitualmente se mostraba tranquilo y sereno, ahora frunció el ceño. ¿RV? ¿No es para ver películas y teletrabajar? Hablando de eso, les agradecemos que hayan podido implementar el sistema de teletrabajo 007. ¿Cómo es posible que esto también se use en los juegos? Al ver que su jefe parecía confundido, Wang Fan no tuvo más remedio que explicarle pacientemente nuevamente. Así es como Hua Teng asintió, pensativo. Al ver a su jefe así, Wang Fan también murmuró para sí mismo. Probablemente no entendió nada. Pero como gran jefe, no podía perder prestigio. No podía decir que no entendía nada. Entonces, ¿es un juego creado por una empresa llamada Tianji Games? Hua Teng miró fijamente el informe que tenía delante y el vídeo en su computadora. Permaneció en silencio durante un largo momento. La expresión de Hua Teng cambió y una extraña mirada de extrema sorpresa brilló en sus ojos. Aunque era un completo profano en lo que a la industria del juego se refiere, podía decir a simple vista que este juego era al menos 10.000 veces mejor en términos de presentación que los propios juegos de Goose Factory como Love Fortune. ¿No es esto mucho mejor que los modelos de personajes tan finos como el papel de nuestro juego móvil Love Fortune? Pensé que uno de sus departamentos había desarrollado en secreto un negocio principal. Las palabras de Hua Teng estaban cargadas de decepción y su rostro se volvió cada vez más sombrío. Ustedes gastan cientos de millones, incluso miles de millones, en fondos de I+D cada año, y ni siquiera pueden compararse con una pequeña empresa desconocida. Al escuchar las palabras de su jefe, el corazón de Wang Fan de repente dio un vuelco. Él gimió por dentro. ¿No decías siempre que no debíamos perdernos ningún movimiento de nuestros potenciales competidores? ¿Cómo fue que de repente la ira se dirigió hacia el propio departamento de desarrollo de juegos de Goose Factory? Menos mal que no lo desarrolló G-Factory, su mayor competidor. De lo contrario, Wang Fan realmente sospechaba que Hua Teng lo despediría mañana por entrar a la oficina con el pie izquierdo primero. Sin embargo, estas palabras, cuando llegaron a los labios de Wang Fan, se convirtieron en una frase mansa y sumisa.
Bueno, y este año, señor Zoni, nuestro juego móvil de muñecos de papel todavía tiene bastantes jugadores que disfrutan de las dimensiones secundarias y el rendimiento del primer trimestre de año aumentó interanualmente y Waten agitó la mano con impaciencia, interrumpiendo directamente la recitación de datos de Wang Fan una vez más. Esas cifras financieras solo sirven para engañar a los informes financieros y a los accionistas. Ni se te ocurra usarlas para engañarme. Wang Fan se marchitó de inmediato. Después de todo, él era el formidable e influyente director de desarrollo de juegos de Goose Factory en el exterior. Pero ahora se encontraba dócilmente frente a Waten, recibiendo un sermón. La causa fue una empresa desconocida llamada Tianji Games y el productor de juegos detrás de ella, Su Chen. Después de un momento de incómodo silencio, Waten finalmente logró calmar su enojo hacia sus inútiles subordinados. Sus pensamientos cambiaron. Debemos adquirir esta empresa. Un productor capaz de crear un producto tan innovador debe, sin duda alguna, trabajar para mi Shunten. Shunten, como lo llamaba Waten, era el nombre oficial de Goose Factory. En este momento, en opinión de Waten, Suchen y Tianji Games eran como innumerables otras ideas brillantes y pequeños estudios que habían sido adquiridos voluntariamente o fusionados por la fuerza en el pasado. No destacaron particularmente en la mente de Waten. Es solo un maldito desarrollador de juegos, ¿qué impacto puede causar? El enojo de Waten ahora se debía a que, en comparación, los estudios de desarrollo de juegos en los que la compañía gastaba tanto dinero cada año eran simplemente inútiles. ¿Cómo dice ese dicho? No hay daño sin comparación. De todos modos, su empresa era rica y poderosa, y Waten aún no había encontrado nada que el dinero no pudiera resolver. Hazle una oferta a Su Chen. Intenta satisfacer sus demandas tanto como sea posible. Al recibir la más alta directiva de Waten, el corazón de Wang Fan también se conmovió. ¡Qué talento tan prometedor! Será mejor aprovecharlo primero. Al estar en la industria del desarrollo de juegos, Wang Fan entendió lo que representaba Hogwarts Legacy más claramente que Waten. Era un método de juego nunca antes visto en la industria. Algo así como un mundo abierto, pensó. Además, nadie había conseguido combinar la realidad virtual y los juegos antes. Eso sin hablar de los gráficos, que simplemente estaban muchas épocas por delante. Wang Fan había llegado con la ligera intención de persuadir a Waten para que adquiriera Su Chen y su compañía Tianji Games. El propio Wang Fan incluso presentía vagamente que la industria del juego, que casi no había visto olas durante más de una década, estaba a punto de enfrentar una tormenta. Si Su Chen no coopera y no está dispuesto a ser adquirido por nosotros. El tono de Waten era lento y deliberado, pero un brillo feroz y despiadado brilló en sus ojos. Incluso Wang Fan se sorprendió. Entonces destrúyelos y a medida que los ejecutivos de varias compañías de juegos importantes comenzaron a centrar su atención en Hogwarts Legacy y el productor detrás de él, Su Chen, y Tianji Games, los intrincados planes que se desarrollan detrás de escena, no tuvo ningún impacto en los streamers de juegos ni en los jugadores comunes. Asistieron a clases, exploraron la escuela, y Jinzi, a estas alturas, ya había comprado todos los útiles y artículos escolares necesarios. Ahora estaba sentado en el pub Las Tres Escobas, disfrutando de la cerveza de mantequilla más famosa del mundo mágico. Por supuesto, por muy realista que fuera la cerveza, no podía beberla. Aquí falta un poco de inmersión. Si realmente pudieran crear algo comestible y bebible, ni siquiera necesitaría comer comida real. Mientras Jinzi todavía estaba soñando despierto, de repente se produjo un alboroto fuera del pub. Seguido por el sonido de innumerables ventanas, puertas e incluso paredes derrumbándose y rompiéndose. Gritos y gritos de auxilio se oyeron uno tras otro. Jinzi se sobresaltó y rápidamente salió corriendo del pub con un grupo de otros clientes. En el momento en que salió por la puerta del pub, una sombra gigante, de al menos 3 o 4 metros de altura, cargó hacia Jinzi, destrozando todo a su paso. Antes de que Jinzi pudiera siquiera reaccionar a lo que era esta cosa, los curiosos que habían salido con él ya se habían dispersado, corriendo para salvar sus vidas. Ayuda. Es un troll. Lo escuchaste en el estanque de novelas.